Un muy pero muy feliz sábado, mis queridos amigos, hermanos. Estamos nuevamente juntos a través de este medio y hoy vamos a continuar estudiando el tema del zarandeo en la iglesia. La vez pasada hemos estudiado una de las fases que tenía que ver justamente con los engaños internos y externos. Hoy vamos a ver justamente otra fase del zarandeo que tiene que ver con el rechazo de los testimonios. Pero antes, como siempre, vamos a buscar al Señor en oración para que Él nos pueda guiar este estudio tan importante y poder soportar el zarandeo que se está produciendo dentro de la iglesia. Así que les invito a que oremos al Señor. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando de poder estudiar tu palabra y el espíritu de profecía. Te queremos pedir, Señor, en primer lugar, que prepares nuestros corazones al mensaje. Pero también te pedimos, Señor, que nuestros corazones sean susceptibles a tu llamado, a tu voz. Te imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, comencemos a estudiar este tema tan importante para nosotros como pueblo de Dios, el rechazo de los testimonios, habíamos mencionado recientemente, y vamos a seguir profundizando el tema del zarandeo. Este es uno de los puntos claves, importantes que nosotros debemos tener en claro como adventistas del séptimo día. Así que comencemos rápidamente a ver este tema para nosotros en el día de hoy. Punto número 1. Necesitamos entender cuál es el propósito de un profeta. ¿Por qué Dios envía a una persona con un mensaje específico? Pero antes de avanzar, es interesante ver que en la Biblia se presenta no solamente como profeta, también como vidente. En uno de los versículos que no lo he colocado, dice que anteriormente se lo llamaba vidente y después todo el mundo conocía a esta persona como vidente o profeta. Y a lo largo de la historia se ha dejado de usar el primer nombre, vidente, y quedó profeta. Ahora, la palabra profeta significa portavoz, vocero. Es el que transmite el mensaje de Dios. Por lo tanto, el propósito del profeta es transmitir el mensaje de Dios. Es el portavoz, el vocero de Dios. Miren lo que dice Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Noten algo interesante. Dios nunca va a hacer nada sin primero revelar a sus voceros, a los profetas. Por lo tanto, hemos visto que el propósito del profeta es transmitir el mensaje de Dios para su pueblo. O a veces no solamente para el pueblo de Dios. También puede ser, como en el caso de Nínive, una ciudad idólatra que mandó el profeta Jonás para arrepentirse. Noten, Jonás era el vocero de Dios y mandó un mensaje específico a un pueblo que no era el pueblo de Dios. Pero hemos leído recién que Dios no hace nada sin revelar a sus siervos los profetas, que son los portavoces. Ahora, interesante lo que presenta acá la Biblia. Tenemos que diferenciar entre el sacerdote y el profeta. El sacerdote era por herencia. El profeta era llamado por Dios. Dios escogía al profeta. En el caso de los sacerdotes no ocurría esto. Debían ser del linaje de Leví y para ser sumos sacerdotes debían ser específicamente del linaje de Leví, pero precisamente de la familia de Aarón. Ahora, el sacerdote, mejor dicho, era mediador en el sistema de sacrificios, era encargado de la adoración e instruía al pueblo acerca de la voluntad de Dios. Ahora, el profeta tenía algo, casi lo mismo se podría decir, pero era un poco más amplio. Era el profeta maestro de justicia, de espiritualidad,
de conducta ética, un reformador moral con un mensaje de instrucción, era consejero, también amonestaba y advertía al pueblo. Y su obra a menudo incluía la predicción de eventos futuros. Noten algo interesante, generalmente el mundo, cuando dice profeta, básicamente lo que dice es, está prediciendo lo que va a suceder en el futuro, pero no era solamente ese trabajo. En algunas oportunidades, Dios le mandaba un mensaje al profeta de lo que iba a acontecer en el futuro para que el profeta pudiera transmitir esa información al pueblo de Dios, pero no era uno de los puntos principales el predecir eventos futuros. Noten que era un maestro y tenía que advertir al pueblo acerca de lo que iba a ocurrir si se separaban de lo que Dios había mandado que tenían que obedecer. Continuemos. Ahora, noten las consecuencias positivas y negativas si escuchamos o no escuchamos al profeta. Vamos a ver las positivas. Miren lo que dice 2 de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. En otras versiones de la Biblia dice, tendréis éxito. Noten, si nosotros escuchamos la voz del profeta, que es el portavoz de Dios, nosotros vamos a ser prosperados como pueblo de Dios. O vamos a tener éxito en la campaña que realicemos dentro de la iglesia, como pueblo de Dios. Noten, Dios nos insta a que creamos a sus profetas, para que seamos prosperados, para que tengamos éxito. Ahora, esta es la parte negativa, y esta es la parte que más se observa en la iglesia. Miren lo que dice, Proverbios 29:18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, dice la versión Reina Valera del 60. La versión Oso dice, sin visión profética, el pueblo perece. Otra versión dice, donde no hay profeta, el pueblo se desmanda. Y otra versión dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Noten las consecuencias negativas. Dice que se desenfrena, perece, se desmanda, no hay orden, cuando no hay visión profética. Y la versión, la del Peregrino, dice muy claramente, donde no hay profeta, el pueblo se desmanda. Esa palabra, vamos a avanzar, que aparece como se desenfrena, es la palabra pará en hebreo, que lo traduce como desenfrenado, sin freno, relajar, dice alguna versión, perecer, no hay orden, no sabe qué hacer, se disipa, desaparece. Es decir, que si el pueblo de Dios no escucha el mensaje del profeta, tiende a estar sin dirección, sin orden, se pierde, se disipa. Noten las consecuencias negativas que tiene el pueblo de Dios al no escuchar al profeta. Ahora, una de las características del remanente es guardar los mandamientos de Dios, esa es una, pero otra de las características es que va a tener el testimonio de Jesús. Noten lo que dice acá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón es Satanás, la mujer es la iglesia. Es decir, que Satanás se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella.
Noten, no pudo destruir a la iglesia, a la mujer, por lo tanto cambia su dirección y apunta a la descendencia, al resto, a lo que queda de la mujer. Y acá nos da la característica, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ustedes saben perfectamente que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Lo dice justamente en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a tus pies para adorarle, dice Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus, importante eso, y de tus hermanos. La pregunta es, ¿quiénes son los hermanos? Ahora lo vamos a contestar. Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Noten, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora dicen que el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, lo tienen los hermanos. Dice, tus hermanos. Ahora, ¿quiénes son? Tus hermanos. Para eso tenemos que ir, ahí nomás en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo 9. Y se repite la misma situación. Dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Noten algo interesante. Una de las características del remanente que va a estar en el tiempo del fin es que va a tener el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, y en otras palabras es tener un profeta. Noten, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, lo tienen los profetas. Por lo tanto, el pueblo de Dios, el remanente en el tiempo del fin, tiene que guardar todos los mandamientos de Dios y tiene que tener un profeta. No vamos a hablar sobre las características del profeta, porque hoy no apunta a eso. Eso lo vamos a estudiar en una de las clases bíblicas avanzadas. Pero vamos a seguir avanzando en este estudio. Ahora, la promesa del don profético se cumplió en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la persona de Elena G. de White. Noten, la Iglesia Adventista cree que Elena de White recibió el don de profecía. Por lo tanto, creemos que ella es un profeta. Y ahora viene el problema. Porque hay muchos que dicen, bueno, yo no quiero nada que ver con Elena de White. Yo no quiero saber nada con los escritos de ella. Solamente denme la Biblia. Y parece que hay una contradicción entre la Biblia y los escritos de Elena de White. Algunos dicen que el canon bíblico está cerrado, y eso es cierto. El canon bíblico son los libros de la Biblia. Canon significa regla. Por lo tanto, la Biblia, que contiene 66 libros, está cerrado. No se puede introducir un nuevo libro. Por eso algunos dicen, el canon bíblico está cerrado, y es cierto eso, y que no necesitamos los escritos de Elena de White. Solo precisamos la Biblia, que también eso es cierto. Ahora, noten lo interesante. Si seguimos ese mismo razonamiento, esa misma forma de pensar, que es válido, podríamos decir esto, miren, en el tiempo de Moisés, Moisés escribió Job y el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son 6 libros que escribió él. Por lo tanto, el pueblo judío, o mejor dicho, el pueblo de Israel, en el tiempo de Moisés, tenían la Biblia que consistía en 6 libros. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces la pregunta es, ¿para qué yo necesito, dirían los israelitas en el tiempo después de la muerte
de Moisés, ¿para qué yo necesito un libro como Josué? O como los libros de Crónicas, Reyes, Samuel, si ya el canon está cerrado. Ahora, yo no estoy diciendo que los escritos de Elena de White, vuelvo a repetir, tienen que estar en la Biblia. No, el canon está cerrado. Pero si seguimos ese razonamiento, en el tiempo de Daniel, o después de Daniel el profeta, podríamos preguntarnos, ¿y para qué? En este caso ahora sí son los judíos, quieren tener el libro de Daniel, Oseas y los demás libros de los profetas menores, o Malaquías, cerrando con Malaquías. ¿Para qué lo quieren? Si ya está escrito la Biblia. Y después, en el tiempo de Jesús, que ellos tenían el Antiguo Testamento, y esa era la Biblia de los judíos, ¿por qué yo después, casi 100 años más tarde, 70 años más tarde, mejor dicho, cuando muere Juan, ¿por qué yo debo tener el Nuevo Testamento? ¿Para qué quiero nuevas escrituras? Si me basta solamente con el Antiguo Testamento, que era la Biblia que usaba Jesús. Noten cómo, si seguimos ese pensamiento, tenemos que ser claros, coherentes, mejor dicho, de que Dios envía mensajes a su pueblo, pero el hecho de que esos mensajes, muchos de esos mensajes interesantes, que Pablo no escribió solamente las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, escribió mucho más, pero Dios decidió preservar esos escritos que están en el Nuevo Testamento de Pablo para que llegara a nosotros. Los otros escritos se perdieron. Ahora, si encontraran otros escritos de Pablo, no entrarían en el canon de la Biblia. ¿Me van siguiendo hasta acá? Por lo tanto, muchos dicen que la Iglesia Adventista del Séptimo Día idolatra a Elena de White y que sus escritos están por encima de la Biblia. Lo he escuchado y lo he visto también por internet, porque ahora en internet hay muchas cosas, y me lo han dicho también, que bueno, nosotros primero ponemos a Elena de White, y eso no es cierto. Los escritos de Elena de White no sustituyen a la Biblia. Ellos, los escritos de ella, nos llevan a estudiar con más profundidad a la Biblia, y no hay contradicciones en sus escritos entre la Biblia y los escritos de Elena de White. Por lo tanto, no hay una controversia entre la Biblia y Elena de White. Como dije anteriormente, sus escritos no van a entrar, y nunca van a entrar, en el canon bíblico. Sigamos, miren lo que dice Elena de White con respecto a sus escritos y la Biblia. El libro que es indispensable que todos estudien es la Biblia, nos dicen sus escritos. Estudiada con reverencia y temor piadoso, resulta el mayor de todos los educadores. En ella no hay engaño, sus páginas rebosan de verdad. ¿Deseamos obtener conocimiento de Dios y de Cristo, a quien Él envió al mundo para vivir y morir por los pecadores? Un estudio fervoroso y diligente de la Biblia es necesario para obtener este conocimiento. Noten, ¿a quién está apuntando Elena? ¿Está apuntando a sus escritos? No, está apuntando a la Biblia. Otra cita. Ahora, ¿por qué Dios envió los escritos de Elena de White? Ella lo responde. No estáis familiarizados con las escrituras. Es decir, no conocemos las escrituras. Si os hubieses dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Es porque habéis descuidado el familiarizarnos con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos
y directos. Note lo que está diciendo ella. El motivo por el cual Dios envía a un profeta en este tiempo y envía para que escriba y que esos testimonios nos lleguen a nosotros es simplemente porque nosotros no hemos dedicado a un estudio más profundo de la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios en su amor envía mensajes sencillos y directos. Ahora, y acá viene el grueso del punto, miren. ¿Cuál es el propósito entonces de la Biblia y de los escritos de Elena de White? Y van a ver claramente, vuelvo a reiterar, los escritos de Elena de White no van a entrar nunca a la Biblia. No vamos a buscar, segundo libro de Elena de White. Eso no va a existir nunca, porque el canon ya está cerrado. Continuemos. El propósito de la Biblia y los escritos de Elena de White. Tanto la Biblia, o los profetas que lo escribieron, como los escritos de Elena de White, fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero ambos, la Biblia y el Espíritu de Profecía, es decir, los escritos de Elena de White, tienen funciones diferentes. Y ahora vamos a ver cuáles son esas funciones. Miren lo que dice esto. La Biblia es la carta de navegación de alta mar. Muy interesante lo que hace el autor de este libro, el perfil de la crisis venidera. Él dice que la Biblia es la carta de navegación de alta mar. Él está tomando el ejemplo de los buques que necesitan un mapa de alta mar, que le llaman carta de navegación, para poder transitar por todos los mares del planeta. Dice así: la Biblia es como una carta de navegación por la cual un piloto guía un barco hasta su destino. En forma singular, a medida que estudiemos las profecías de la Biblia referentes a la segunda venida de Cristo y presenciamos el cumplimiento de estas predicciones en nuestros días, se acrecienta nuestra confianza en la profecía bíblica para los últimos días y por ende en la Biblia misma. Sigue diciendo, la Biblia es la carta de navegación de alta mar. Sus profetas nos muestran claramente lo que nos aguarda en el futuro. Los cristianos del pasado y del presente han guiado sus vidas por sus enseñanzas y han sabido que las profecías bíblicas son dignas de confianza. Noten, la norma, la base de todo es la Biblia, y la Biblia nos puede guiar en este mundo y cruzar por cualquier mar de este planeta Tierra. Pero vamos a ver cuál es la función del Espíritu de Profecía, es decir, de los escritos de Elena de White. Los escritos de Elena de White son la carta de navegación del puerto. Ahora, hay una gran diferencia entre la carta de navegación de alta mar y la carta de navegación del puerto. Ahora, no se contradicen, pero vamos a ver qué significa la carta de navegación del puerto. Como cristianos adventistas del séptimo día, creemos que a medida que nuestro barco, nuestra iglesia, se aproxima al puerto celestial, encontrará peligrosos arrecifes que podrían hacer zozobrar nuestra fe. Por eso Dios nos ha dado una carta de navegación de puerto, de nuestro destino, para guiar nuestro barco a través de los arrecifes. Esta carta de navegación son los escritos del Espíritu de Profecía, es decir, los de Elena de White. La única diferencia entre las dos cartas es que el mapa de puerto es mucho más detallado y señala de una manera más clara los arrecifes y bancos de arena que se encuentran entre el barco y el muelle donde debe atracar. El mapa de puerto concuerda con el mapa de alta mar. Note lo interesante. La carta de navegación de alta mar
Me sirve para cruzar todos los océanos. Pero cuando yo estoy llegando al puerto, necesito algo que sea más claro, otro mapa que sea más detallado. Y ese mapa es la carta de navegación del puerto, donde me muestra si hay bancos de arena, si hay arrecifes. No contradice, para nada, a la carta de navegación del puerto, de alta mar, perdón. No lo contradice, simplemente que da más detalle, más específico. Ahora, algo interesante. Vamos a ver las consecuencias por rechazar los escritos de Elena de White. Ahora, vamos a comenzar a ver algo interesante y profundo y que nos estamos imbuidos todos nosotros que pertenecemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a ver, punto número 1. Los que rechazan los escritos de Elena de White tienden a abandonar y perturbar la fe en sus escritos, en los testimonios de Elena de White. Miren esto, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que abandonan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Noten, los que van a abandonar a la iglesia adventista, primero van a rechazar los escritos de Elena de White, no lo van a aceptar a ella como un profeta. Sigue diciendo, Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Y miren qué versículo está citando, Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo será disipado. Es la versión Valera antigua. Sigue diciendo, Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Satanás, en el último esfuerzo, el último engaño que va a tener, es tratar de apartarnos de la verdad y que los escritos de Elena de White no puedan hacer pie en los corazones de los miembros de iglesia, de la iglesia adventista del séptimo día. El punto número 2, que nos lleva el desobedecer, el rechazar los escritos de Elena de White, es que al rechazar el Espíritu de Dios, que fue manifestado a través de Elena de White, las personas saltan el cerco de protección contra los errores, que eso están abundando continuamente por todas partes. Dice, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Ahora va a decir, noten, la obra de Satanás es perturbar la fe en los escritos de Elena de White. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué Satanás quiere hacer eso? ¿Por qué Satanás no quiere que nosotros escuchemos su voz a través del profeta, que es Elena de White? Miren lo que dice. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores, si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Satanás sabe perfectamente que si el pueblo de Dios obedece los testimonios que él ha enviado a través de su profeta moderno, que es Elena de White, sabe que esos engaños, esos errores, no pueden ser introducidos dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Hemos estudiado en la última vez sobre el zarandeo y hemos hablado justamente sobre los engaños internos y externos,
Y habíamos mencionado varios puntos sobre los que predican de que el juicio de los vivos ya comenzó, que una profecía de 2520 años, etcétera, sobre los antitrinitarios y bueno, muchos más puntos. Pero hay un punto que salió justamente después que yo prediqué este mensaje. Hay algo interesante que está avanzando y déjenme decirles algo, no sé por qué, Satanás, bueno, sí sé la respuesta en realidad. Satanás sabe perfectamente que el trabajo de la salud, y Elena después dice que es el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles, del tercer ángel. Satanás utiliza todo lo que tiene que ver con el tema de la salud y ha introducido, y este movimiento está ocurriendo, como habíamos mencionado anteriormente, sobre la oración contemplativa, donde las personas dicen, bueno, debemos aprender a orar, debemos orar hasta que escuchemos la voz de Dios. Eso están diciendo. Y si yo no escucho la voz de Dios es porque tengo pecado. Y después hay cosas raras que pasan. Pero otro punto y al que iba es que, como les había mencionado anteriormente, después que prediqué el primer tema del zarandeo, unos días después me comunican, mi hermano, que también a través de la salud una persona está predicando. Una persona que tiene influencia está predicando que Dios no va a destruir a los pecadores. ¿Y en qué se basa? Es sencillo, simple. Dicen, o dice esta persona, que Dios es amor. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Por lo tanto, escuchen bien, el infierno no va a ser para exterminar al pecado y al pecador, sino que el infierno va a ser para purificar al pecador, es decir, quitarle el pecado y de esa forma esa persona puede vivir eternamente. Y está diciendo también, o mejor dicho, en esa misma línea de pensamiento, el mismo Satanás no va a ser destruido, porque Dios es amor, ama su creación, ama al pecador, pero odia el pecado, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Lo va a purificar a Satanás. ¿Noten a qué punto estamos llegando? Simplemente porque estas personas están rechazando estos libros. Y siempre dice, no, a mí muéstrenme, generalmente estas personas que vienen con ideas raras, a mí solamente denme la Biblia y solamente la Biblia, y está correcto. Pero al rechazar al profeta de Dios, estamos saltando el cerco de protección, porque estamos viviendo en tiempos solemnes. El barco tiene que llegar al puerto celestial. Por lo tanto, el enemigo va a colocar trampas por todas partes. Por eso es necesario tener bien en claro cuál es el mapa de puerto. Sigue diciendo, el enemigo ha hecho ese esfuerzo magistral para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino para que la gente no preste atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. ¡Qué interesante! Si rechazamos al profeta, en este caso Elena de White, dice que va a venir una ola de errores dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, debemos estar alertas. Tercer punto.
la caída descendiente hacia la perdición. Miren lo que dice esta cita, interesante, en Evento de los Últimos Días está. No mencioné las otras citas, pero pueden ver el video y abajo de cada cita está de dónde saqué, de qué libro. Es el plan de Satanás, punto número 1, debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Noten, el plan de Satanás es debilitar la fe, la confianza acerca de los escritos de Elena de White. Luego sigue, punto número 2, el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe. Noten, la persona que rechaza los escritos de Elena de White, el siguiente paso es la desconfianza en los puntos vitales de nuestra fe. Ahora, miren lo que hacen ellos. Ellos siguen este razonamiento. Como Elena de White, yo no la quiero, no la acepto como profeta, estas personas dicen, ella inventó, punto número 1, que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844, en el santuario celestial, para darle una explicación sobre el chasco y los 2300 años, en Daniel 8:14. Es decir, que el tema de que hay un santuario en el cielo y que Cristo pasó del lugar santo al lugar santo en 1844, eso fue una invención de Elena de White. Otro punto que dicen es que fue ella la que inventó que la ley y el sábado están vigentes y que debemos guardar el día sábado. Otro punto, también que lo he escuchado esto, es que ella introdujo en la iglesia adventista el concepto, o la doctrina, o la enseñanza, de la no inmortalidad del alma. Es decir, cuando uno muere, se termina todo. No hay un alma que se va al cielo, o al infierno, o al purgatorio. Esa es una invención de Elena de White. Y punto número 4, eso de la reforma pro salud, que debemos dejar de comer alimentos que nos hacen mal, que debemos dejar de comer carne y hacernos vegetarianos, eso es una invención de Elena de White. Ahora, vamos a ver qué dice en realidad la historia, porque, muy bien, ellos dicen, bueno, el santuario, que Cristo pasó al lugar santísimo, que el sábado y la ley, que la no inmortalidad del alma, eso es toda una invención de Elena de White. Pero vamos a ver si realmente es así. Punto número 1. El tema del santuario celestial no fue invención de Elena de White. Fue de un hermano que se llamaba Hiram Edson. Después del chasco, el día después del chasco, tuvo como un destello en su mente, un pensamiento, y cuando él meditó en las palabras, y el santuario será purificado, de Daniel 8:14, dijo, no, pero a ver, ¿qué santuario? Y fueron hebreos, y dice en Hebreos que hay un santuario, el verdadero. Por lo tanto, el concepto del santuario celestial, que Cristo pasó del lugar santo al santísimo, eso no fue invención de Elena de White, ya están equivocados. El tema del sábado y la ley tampoco fue invención de Elena de White. Primero arrancó con una mujer que se llamaba Raquel Oates, que ella le predicó, o mejor dicho, lo reprendió al pastor Wheeler, mejor dicho, lo reprendió porque él estaba dando una santa cena e instó a los hermanos a guardar todos los mandamientos de Dios. Y ella estaba asistiendo un día domingo, ella era miembro en realidad de la iglesia bautista del séptimo día, pero se había mudado donde estaba su hija, no había iglesia bautista del séptimo día en ese lugar, por lo tanto iba los domingos. Y cuando escuchó del pastor Wheeler eso, cuando el pastor fue a visitarlo, ella rápidamente le dijo que estaba equivocado y le dio un estudio bíblico con respecto al sábado, y este pastor fue el primer pastor en guardar el sábado. Luego aparece otro personaje que publica, está mal escrito ahí, Preves es en realidad, publica un folleto, que esto lo lee Bates, y Bates publica otro folleto con respecto al sábado. Y él desarrolla el concepto de que el sello de Dios
es el sábado y que el domingo es la marca de la bestia. Y José Bates es el que le da los estudios bíblicos con respecto al sábado a Elena de White y a su esposo Jaime. Noten, otra vez, no fue invención de Elena de White. Elena de White recibió un estudio bíblico sobre el sábado. Después lo aceptó, obviamente. El punto número 3, que dicen que Elena de White inventó el concepto de la no inmortalidad del alma. No fue ella, sino George Stott. Él escribió y predicaba sobre... Él decía de que no había un alma que se iba al cielo. Jaime White leyó el artículo y de esa forma se introduce dentro de la iglesia adventista, que todavía en ese tiempo no se llamaba adventista, la enseñanza de que no hay un alma que va al cielo a alabar a Dios, un infierno donde están sufriendo, un purgatorio. No hay nada de eso. El alma está descansando. Eso lo predicó George Stott. El único o la única enseñanza que vino directamente de Elena de White, porque ella recibió una visión en 1863, es el tema de la reforma pro salud. Ahora la pregunta es, estas personas dicen, no, esto es invención de Elena de White, todo esto. Bueno, hemos demostrado que no fue ella la que inventó todo esto. Pero con respecto a la reforma pro salud, sí, vino directamente de ella porque Dios le mostró una visión. Pero ahora, lo que Dios le mostró a Elena de White en visión con respecto a la reforma pro salud y todos los cambios que debemos hacer, que debemos hacer ejercicio, que debemos comer sano, bueno, todo lo que implica eso. ¿Eso es anticientífico? No. Los científicos, mejor dicho, Elena de White se adelantó como 50 años antes que la medicina dijera que debemos hacer ejercicio, que no debemos fumar, que debemos comer sano, tomar agua, sol, etcétera, etcétera. Elena de White se adelantó como 50 años. Ahora, no, pues yo no me interesa eso. Ahora, ¿Dios no se preocupa tanto de nuestra parte espiritual, pero también física? Dios quiere que vivamos bien. Continuemos. Sigamos leyendo. Noten, el punto número 1, el plan de Satanás es debilitar nuestra fe con respecto a los testimonios. Una vez que está debilitada nuestra fe, que rechazamos a Elena de White, viene el escepticismo con respecto a los puntos vitales de nuestra fe. ¿Sí? Y el punto número 3, que lo he visto, es que dice... Después viene la duda hacia las Sagradas Escrituras. Noten cómo viene descendiendo. Primero rechazo los testimonios que Dios envía a través de su sierva. Luego vienen las dudas, el escepticismo con respecto a los puntos importantes de nuestra fe. El sábado, el santuario, etc. Pero luego de eso avanza y ahora comienza, mejor dicho, a dudar con respecto a las Sagradas Escrituras. Y el punto número 4 es la marcha descendente hacia la perdición. Va en caída libre. Noten, simplemente por haber rechazado los escritos de Elena de White. Ahora, ¿por qué pasa esto? Básicamente, ¿saben por qué? Porque están rechazando al profeta de Dios. Ese es el punto. Miren lo que dice. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engaños no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Noten, una vez que saltamos el cerco, ¿qué pasa? Vamos en caída libre. Ya no hay nada que nos detenga. Ahora, ¿quiénes rechazan los escritos de Elena de White? ¿Quiénes dudan continuamente? Miren lo que dice esta cita, interesante. Los que tienen más que decir contra los testimonios, es decir, con respecto a los escritos de Elena de White,
son generalmente los que no los han leído. Son los que rechazan, no, yo la Biblia sola, yo no necesito Elena de White, no necesito leerla. Bueno, ¿cómo podemos avanzar? Ahora, vamos al siguiente punto que es interesante, porque ahora está conectado. Noten, los que más dudan, generalmente son los que no leen a Elena de White. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si Elena de White es un profeta verdadero o no? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, vamos a mostrarles ahora cómo avanzar y poder hacer una buena investigación. Noten, la única forma de saber si Elena de White es un verdadero profeta es investigando. No hay otra forma. Debemos ser como los bereanos. Pablo les enviaba cartas inspiradas por el Espíritu Santo y miren lo que hacían ellos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, es decir, estudiando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Noten, lo que yo tengo que hacer es investigar, comparar. Noten, ellos comparaban. Bueno, Pablo nos está enviando una carta. Bueno, vamos a comparar lo que dice Pablo con lo que dice la Biblia, el Antiguo Testamento, para ver si todo lo que dice Pablo está en armonía. Ellos no dudaban de Pablo, simplemente querían ver que estuviera en lo correcto, nada más. Es una duda positiva, por así decirlo, que todos lo tenemos, y está bien, porque nos lleva a investigar, a profundizar. Pero si yo sigo teniendo dudas con respecto a Elena de White, puedo utilizar este método, examinándolo todo y retener lo bueno. Si yo no creo que Elena de White sea un verdadero profeta, primero tengo que escudriñar las Escrituras, comparar. Y después tengo que examinar todo y retener lo bueno, por lo menos eso. Bueno, yo no creo que Elena de White sea profeta, pero bueno, voy a leer a ver qué dice y de por ahí saco algo bueno. Ese es el espíritu correcto. Pero vamos a darles algunos puntos para que ustedes puedan investigar por su propia cuenta. Ahora, ese trabajo no lo puedo hacer yo. Así que avancemos. Miren, punto número 1. Si yo quiero hacer una investigación, quiero investigar a ver si Elena de White es un verdadero profeta o no, primero tengo que tener en claro el tema. Y usted dice, ¿de qué se trata, pastor? Bueno, el tema que estamos hablando hoy es que nosotros, los adventistas del séptimo día, creemos que Elena de White es un profeta. Ese es el tema, ¿sí? Luego viene el problema. Básicamente, cuando hacemos, los que estudiamos teología, cuando tenemos que hacer una tesis, tenemos que tener estos puntos, ¿correcto? Y yo le estoy dando algunos puntos, no todos. Noten, el tema es que los adventistas del séptimo día creen que Elena es un profeta, Elena de White. Después viene el problema. El problema siempre es una pregunta. ¿Será realmente un profeta Elena de White? Ahora, hasta acá no hay ningún problema. Yo tengo derecho y está bien dudar. Eso le pasó a mi esposa. Mi esposa de grande entró en la iglesia a través de una amiga que estaba haciendo guardia, justamente llegó, le dijeron que era adventista del séptimo día. Ella dijo, pobrecita, así dijo mi esposa cuando escuchó de esta amiga. Pobrecita, dijo. Pero ella fue y le comenzó a preguntar con respecto al sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta mujer, que es médica también, es neurocirujana, le comenzó a mostrar lo que dice la Biblia. Pero cuando mi esposa escuchó de Elena de White, dijo, bueno, hasta acá íbamos bien y ya está, no. Pero siguió haciendo los pasos que hicimos ahora, que estamos haciendo ahora, mejor dicho. Noten, entonces el problema es, ¿será realmente un profeta o no? Entonces, ahora viene la hipótesis. Yo digo la hipótesis. ¿Será o no será? Entonces yo tengo que jugarme, o por uno o por el otro. Yo puedo decir, no es un profeta. Y está bien, yo puedo decirlo, o yo puedo decir, es un profeta. Siempre la hipótesis es una afirmación. Noten, en este caso yo estoy diciendo, Elena de White no es profeta. No es una mensajera de Dios. Y está bien, no hay ningún problema en esto. Es
correcto. Mi esposa tuvo este dilema. Noten, tema, problema, hipótesis. Y ahora viene el desarrollo, los objetivos. Bueno, ¿ahora qué tengo que hacer yo para avanzar en el estudio? Primero, debo investigar lo que dice la Biblia con respecto a las características del verdadero profeta. 2. Debo investigar los escritos de Elena de White. Yo quiero saber si es profeta o no. Yo digo que no, y es razonable, no hay ningún problema. Pero ahora el siguiente paso es que yo tengo que trazar los objetivos. Bueno, investigar la Biblia a ver qué dice con respecto a los verdaderos profetas. Después tengo que investigar los libros de Elena de White. Y después debo comparar, es el tercer punto, las características del verdadero profeta que aparece en la Biblia y los escritos de Elena de White. Esto es objetivos o investigación. Pónganlo, yo estoy omitiendo un montón de cosas acá. Y después viene la conclusión. Y la conclusión es esto, miren. Yo debo contestar la pregunta del problema. Es decir, la pregunta era, ¿será realmente un profeta Elena de White? Entonces yo tengo que contestar, mi investigación tiene que responder esa pregunta. Y yo tengo que ver si se sostiene mi hipótesis o no. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Porque la hipótesis, yo afirmo que Elena de White no es profeta, pero bueno, yo tengo que comenzar a investigar y la investigación me va a determinar si mi hipótesis es correcta o no. Entonces, para hacer una correcta investigación y ser objetivos, me comí la S ahí, e imparciales, debo poner a un lado mis presuposiciones, es decir, mis ideas preconcebidas. Y eso es lo que más cuesta. Yo debo dejar que la investigación sea imparcial, aunque yo diga que no, para mí Elena de White no es así, pero vamos a investigar a ver qué me dice el estudio. Y finalmente, al culminar la investigación, debo aceptar el resultado de la investigación, del estudio. Y déjeme decirles algo. Todas las preguntas que se pueden hacer con respecto a Elena de White y sus escritos ya han sido contestadas. Todas. Absolutamente todas. Yo no hubiera sido miembro de iglesia ni pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día si Elena de White contradice en uno de los puntos que dice la Biblia. Pero todas las investigaciones, todas las hipótesis que se hicieron, ya fueron contestadas. Continuemos. La amonestación que nos hace el Señor es hoy. Noten lo interesante, le estoy dando una herramienta para que ustedes puedan investigar, para que puedan profundizar. No crean todo lo que dice el pastor Bogiano, no crean todo lo que me digan, lo que digo yo. Investiguen, pero sigan los pasos, estos pasos que están viendo acá. Ahora, hay algo que me olvidé acá, que no lo coloqué por el espacio y por el tiempo, pero mejor lo voy a decir. Ahora, cuando yo hago la investigación, que falta ahí colocarlo porque yo he trazado la investigación, yo debo ir a las fuentes primarias. Están las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Es decir, yo debo ir y debo leer los escritos de Elena de White. Yo no tengo que leer lo que escribieron o la Iglesia Adventista a favor o en contra de Elena de White, o los que escribieron otras denominaciones a favor o en contra de Elena de White. Yo necesito ir a las fuentes primarias. Eso en cualquier tesis, en cualquier investigación es necesaria. Si yo no voy a las fuentes primarias, la tesis no tiene validez. Si yo busco en internet, en YouTube,
para sostener mi hipótesis de que no es profeta, no tiene sentido. Sí o sí tengo que ir a las fuentes primarias, porque si no la investigación no es válida, no tiene sentido. La amonestación que nos hace el Señor hoy es justamente el versículo que leíamos hoy. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados, tendréis éxito. El Señor hoy nos llama a que podamos aceptar al profeta que Dios envió, que podamos aceptar los escritos de Elena de White como la carta de navegación del puerto, para poder llegar al puerto celestial. Vamos a ver todo lo que hemos estado estudiando en el día de hoy. Noten, el propósito del profeta es ser el portavoz de Dios. Dios revela sus planes al profeta. Las consecuencias por no escuchar o por escuchar al profeta son estas. Las consecuencias positivas es que si escuchamos al profeta, el pueblo de Dios prosperará, tendrá éxito. Las consecuencias negativas, el no escuchar al profeta, el pueblo se va a desenfrenar, va a estar sin dirección, se va a disipar. Y eso es lo que está pasando en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay muchas personas que están entrando dentro de la Iglesia Adventista que no conocen a Elena de White y no quieren conocer al profeta moderno. Una de las características del remanente es que tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Es decir, debe tener un profeta. También hemos visto que no hay diferencia entre la Biblia y los escritos de Elena de White, no hay una contradicción. Sus escritos no reemplazan a la Biblia, nos llevan a profundizar más las escrituras. El propósito de la Biblia es como una carta de navegación, es la norma, es la ley, es lo que nos guía, es el que nos guía en este mar, en este mundo. Nos puede llevar y cruzar los mares, pero los escritos de Elena de White es como la carta de navegación del puerto, donde es más específico, pero no contradice la Biblia, que es la carta de navegación. Las consecuencias por rechazar los escritos de Elena de White, vimos que, punto número 1, el abandono y la perturbación de la fe en los testimonios. Y luego sigue cayendo porque estas personas que dudan respecto a los escritos de Elena de White saltan el cerco de protección justamente contra los errores que tiene Satanás preparado para el pueblo de Dios. Y el tercer punto es la caída descendiente hacia la perdición. Y generalmente los que no la leen son los que más critican los escritos de Elena de White. Como pueblo, ¿cómo puedo saber si Elena de White es un profeta verdadero? Investigando. No hay otra forma. Debemos tener el tema. El tema es que los adventistas creen que Elena de White es un profeta. El problema es, ¿será o no será? Es la pregunta. Y la hipótesis que yo puedo colocar es, una afirmación. Para mí no es, o para mí es. Después tengo que trazar los objetivos. Es decir, yo debo leer la Biblia buscando las características del verdadero profeta, luego leer los escritos de Elena de White, y después debo comparar para ver si realmente es un profeta o no. Pero principalmente uno de los puntos que no lo hemos colocado es que debemos ir a las fuentes primarias, es decir, debo leer lo que dice Elena de White, no debo escuchar o leer lo que aparece en Internet, en YouTube, en Facebook o en todas esas páginas que hablan en contra de la iglesia. Y el punto importante cuando yo hago una investigación es que debo ser objetivo, imparcial, y dejar a un lado mis ideas preconcebidas, mis presuposiciones. Y eso es lo que más cuesta. Dios nos llama hoy a escuchar al profeta. Dios nos llama a que obedezcamos su voz.
porque Él habla a través del profeta de Dios. Hoy el Señor nos está hablando a través de su sierva. Hoy quiere que la iglesia adventista del séptimo día prospere, tenga éxito. Pero dice el versículo, creed en sus profetas. Hoy el Señor te llama a que puedas creer en los mensajes de Elena de White. Hoy nos llama a mantenernos firmes para poder soportar el zarandeo que está sucediendo en estos instantes en el pueblo remanente de Dios. Que el Señor Jesús les bendiga, que nuestra fe en la Biblia, en el Espíritu de profecía, pueda seguir creciendo día a día. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, porque tú nos diste el privilegio de enviar un profeta para este tiempo, Señor. Te queremos pedir, Señor, de que no seamos rebeldes a tu voz. Señor, ayúdanos a aceptar los escritos de Elena de White. No porque reemplazan a la Biblia, sino que sus escritos nos amplían, nos muestran claramente lo que Satanás tiene para nosotros, para estos tiempos. Y para poder saltar esas trampas de Satanás, necesitamos investigar y leer más a tu profeta, Señor. Ayúdanos a nuestra incredulidad. Muéstranos claramente, Señor. Danos un corazón dócil para escuchar tu voz. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.